Levítico capítulo 8, hace 15 días nos quedamos en el versículo 23 y Levítico capítulo 8 es la consagración del sacerdote Aarón y de sus hijos. El sacerdote Aarón viene de la tribu de Leví, una de las 12 tribus, y si te acuerdas en Éxodo, en nuestro estudio de Éxodo es todas las indicaciones de, por supuesto, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, pero Dios sabía que al darle 10 mandamientos, 10 simples reglas a su pueblo, o sea, Dios pudo haber dicho, no, pues les voy a dar unas 1000 reglas, pero... Y dices, no, 1000 reglas sería dificilísimo cumplir. Ok, Dios dice, bueno, va, 1%, 10 simples reglas. Y lo que Dios hace con darnos 10 simples reglas es decir, ya ven, son pecadores. Y entonces por eso la necesidad de un tabernáculo, donde es la presencia de Dios y la gloria de Dios prometida por Dios mismo, donde en el tabernáculo, en el arca, en el lugar donde está la gloria de Dios y están los querubines y está la tapa o el trono del perdón, donde Hebreos dice que nos podemos acercar confiadamente al trono y es el trono de la gracia para recibir misericordia y perdón, pero en el trono de la gracia ahí abajo están las tablas con los 10 mandamientos y es donde el sumo sacerdote Aarón entra una vez al año, Yom Kippur, con la sangre del cordero sin mancha. Y lo que hace es rociar esta sangre en el trono. Y entonces Dios sabe, quebraron esos mandamientos, pero entonces hay un sacrificio y hay perdón de pecados y la sangre es rociada. Por eso, y Dios lo que está haciendo en su pueblo es simplemente una introducción a lo que venía, a Jesucristo. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que venía, o es una, vamos a decirlo así, es una foto de la realidad de lo que venía. Y es muy importante eso. Nosotros tenemos a Jesucristo y entonces en Él es la manifestación completa de su gracia y de su misericordia y de su perdón y hasta de su juicio, lo hemos visto en Apocalipsis. Y por eso entonces nosotros como creyentes del Nuevo Testamento ya tenemos lo real. Y déjame te lo pongo desde este punto de vista. Imagina por un momento que tienes una luz y esa luz hace una sombra, y ahí está, ¿no? Ahí tienes una sombra y dice la Biblia que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento y de Jesucristo. Imagina que esa sombra eres tú y tu esposa. En vez de verte a ti y amarte a ti, todo el tiempo está viendo tu sombra y quiere besar a tu sombra o quiere abrazar a tu sombra. Sería ridículo porque ¿por qué hacerlo con la sombra si ya tenemos lo real? Y entonces eso es muy importante. Por eso estudiamos el Antiguo Testamento, pero lo que tenemos y que nos da mucha claridad es el Nuevo Testamento. Entonces estudiamos y si te has dado cuenta, mucho de lo que hemos visto en Apocalipsis tiene mucho de Éxodo, tiene mucho de Levítico, tiene mucho de Génesis y nos ayuda a estudiar el Antiguo Testamento, a comprender el Nuevo Testamento. Y lo que estamos viendo aquí entonces, la consagración de Aarón y la necesidad de un tabernáculo, pero no solamente del tabernáculo, porque el tabernáculo por sí solo no sirve de nada, tiene que haber estos ministros, estos sacerdotes que están haciendo estos rituales constantemente, todos los días, 7 días a la semana, por 24 horas, acuérdate, el fuego siempre tiene que estar prendido, disponible, la gente que rodeaba el tabernáculo tiene que saber, siempre nos podemos acercar, siempre va a haber alguien que nos pueda recibir, siempre Dios está disponible. El tabernáculo era eso, era un letrero diciendo Dios, aquí estoy, acérquense, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Y los sacerdotes, en este capítulo 8 vemos su consagración y mira lo que dice versículo 23. Moisés está haciendo todo en Levítico 8. Los sacerdotes lo único que están haciendo es recibiendo. Y si te acuerdas, lo primero que hace Moisés es les lava. Antes de entrar al tabernáculo, en la puerta. Entonces no hay acceso al tabernáculo si no los lava y los tiene que lavar por completo. Entonces ellos se tienen que desvestir, son lavados por completo y después Moisés los tiene que vestir a ellos. Entonces imagínate como niños chiquitos ahí siendo bañados y siendo vestidos y al final eso es lo que hace Jesucristo con nosotros.
cuando creemos en Él y recibimos el Evangelio, nos damos cuenta que nuestra necesidad de ser lavados por completo y ser vestidos de su justicia, porque nuestra justicia no da el ancho. Simplemente con 10 reglitas ya estaríamos destituidos, no daríamos el ancho. Y eso es lo que está pasando aquí. Versículo 23, Moisés está haciendo todo y lo degolló el carnero de la consagración. Versículo 22 dice eso. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Entonces le pone sangre aquí, en donde se siente rico en tu oreja y donde a veces te haces masaje. Y si no, hazlo, se siente rico. Pero no te quedes dormido en el estudio. Y en la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie. Y lo que Dios está haciendo con esto es, Aarón es completamente mío, todo. Lo que él escucha, donde él pone sus manos, el trabajo en su ministerio, lo que va a hacer, cómo va a trabajar, sus pies, a dónde va a caminar. Y eso es muy importante siempre como cristianos, y el mundo está lleno de ruido, hay ruido por todos lados y tenemos que aprender a decir, necesito escuchar a Dios, necesito poner atención, necesito ponerle atención a Dios un momento en mi día, en mi vida, necesito tomar su consejo, necesito saber qué dice, y vale la pena que una de tus oraciones sea, Señor, ayúdame a escuchar tu espíritu. Ayúdame a ser guiado por ti. Ayúdame a escuchar esta palabra que sale de tu boca. Es esta palabra que sale de este libro. Lo que tienes en la mano no es un libro común y corriente. Bueno, algunos lo pueden ver como hechos o algo histórico o geográfico. Algunas personas lo ven como fábula. Pero la diferencia entre el creyente en Jesucristo, nacido de nuevo, nacido del Espíritu, y una persona no creyente, los dos pueden estar en una iglesia sentados igual que tú, sosteniendo este libro, pero el creyente lo que está viendo es la gloria de Dios. Sabe, Dios me está hablando en este libro, es su palabra. Y Jesús lo dice muy claro, dice, no solamente de pan vive el hombre, citando Deuteronomio, sino de toda palabra que sale de su boca. Y lo que tienes aquí en estos versículos y capítulos entre sílabas y vocales es la palabra de Dios hablando y real, y tienes que decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Y viene esta parte de consagración, y Dios con eso está diciendo, Aarón, eres mío por completo. Y eso es el cristiano, todo yo soy de Dios. Y Dios está diciendo, tú. Y dices, ¿yo? Sí, tú. Eres mío. Y cuando empiezas a entender eso, tu vida empieza a cambiar. Eres de Dios, Él te hizo. Salmo dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, entonces no somos nuestros, sino somos de Dios, somos su creación. Y entonces si somos su creación, tenemos que conocerle, tenemos que alabarle, tenemos que amarlo. Y después no solamente somos su creación, sino nos redime. Y todos estos sacrificios están apuntando a esa redención. Y después de que hace eso, ahora sus hijos están ahí parados. O sea, qué emoción de sus hijos ver. O sea, mi papá es el sumo sacerdote y lo están ungiendo y lo están lavando y lo están vistiendo. O sea, es muy, muy sublime, es muy sobrio lo que está sucediendo. Y están ahí sus hijos viendo y saben, ya nos toca a nosotros. Y fíjate, ellos no escogieron ser de la tribu de Leví, ellos nacieron ahí. Y tus hijos no escogieron nacer en tu familia, pero si Dios te llamó a ti, de pronto ya nacen ahí y están viendo cómo Dios está tratando contigo. Tus hijos están viendo eso. Tus hijos ven cómo Dios está tratando contigo, cómo Dios te está hablando, cómo Dios te está llamando, cómo Dios te está corrigiendo. Y son bien inteligentes, no tienes ni la menor idea. La próxima semana vamos a ir a una conferencia de pastores, algunos de aquí de Semilla, a Cuernavaca, y me toca dar una conferencia y un taller. Y me toca hablar de qué es lo que está hablando Moisés y Elías con Jesús en el monte de transfiguración. Y entonces voy en el coche y le estoy diciendo a Jan y a Alan, a mis hijos, les estoy diciendo, chicos, ¿qué creen que Jesús estaba hablando con Moisés y con Elías en el monte de transfiguración? ¿Qué se les ocurre? Y entonces ya empiezo así, ¿del clima? O sea, ¿de qué hablamos nosotros normalmente? Pues de clima, o sea, de Trump, de Donald Trump. O sea, ¿de qué estaría hablando Jesús en eso? De los políticos, de las campañas,
¿De cuál es tu tema entre semana y así? Terminas la iglesia y te vas a comer con tu familia. ¿Y cuál es tu tema? Y dice, ya no, papá, de eso no. De la cruz. ¿Cómo supo eso? Bueno, Jesús dice que si no eres como un niño, no puedes entrar al reino de los cielos. Y de pronto ellos cachan cosas. Simplemente con estar escuchándote, con estar viéndote. No tienes ni idea de lo que... Una de las cosas que tienes que saber es que nuestros hijos no nada más aprenden con la teoría que les damos, sino completamente con lo que escuchan y con el ejemplo. Y están agarrando cosas así, tras. Cuando viene una crisis en tu vida, ¿cómo reaccionas? ¿A quién clamas? ¿A quién oras? ¿A quién acudes? ¿Dónde es tu refugio? Y ellos todo lo están viendo, créeme. Y dices, ¡ay, qué susto! Bueno, pues órale. Y ellos, estos muchachos los hijos de Aarón están viendo todo. Está ahí Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Los 4 hijos están viendo todo lo que está sucediendo ahí. Y están oliendo la sangre, están viendo el aceite, están viendo todo lo que está sucediendo. Versículo 24, hizo acercar luego a los hijos de Aarón. Entonces termina con su papá y les dice, muchachos, acérquense. No, o sea, imagínate el corazón de estos muchachos así. Y los líderes del pueblo están fuera del tabernáculo y Aarón dice, acérquense. Luego los hijos de Aarón, y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y chécate, todos los hijos, los 4, todos igual. No, Dios no hace diferencia. Y lee la historia de José. O sea, y posiblemente has visto la obra de teatro, José el Soñador, y hay su baile y todo eso, pero lee la historia, está en Génesis. Y una de las cosas que vas a ver, que una de las broncas entre ellos, de los hermanos, es que su papá, su preferido era José. Y todo eso empieza a crear envidia entre los hermanos y no termina bien la historia, pero Dios usa todo. Dios usa hasta lo que aborrece para lograr lo que ama. Y eso que aborrece, la envidia, la ira, los enojos, un pleito familiar, una familia desintegrada, una familia que dices, o sea, esa no es una familia cristiana. Y yo siempre digo, a ver, ¿qué familia no es desintegrada? O sea, ¿qué familia no tiene sus issues? ¿Qué familia no tiene sus rollos? ¿Quién de los que estamos aquí presentes no puede decir, no, pues mira, tuve estos traumas de chiquito, así? Y ponte que tengas cosas cañonas, y son reales, pero fíjate cómo Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos no podían decir, no, pues es que mis papás eran divorciados. O no, pues es que me hicieron esto de chiquito y entonces o un tío, o sea, mi tío era alcohólico, entonces por eso. Y ya así sus rollos y un dato muy curioso. Hoy a veces en las iglesias se enseña esta doctrina de que tienes un rollo y entonces es porque tienes un espíritu maligno y entonces hay que expulsarlo y echarlo fuera, o es una maldición generacional. Uy, eso les encanta y todo el mundo, ay, y es una maldición generacional. Y digo, a ver, ¿qué maldición generacional tenía Adán y Eva? Y pecaron y decidieron rebelarse contra Dios y la paga del pecado los llevó a la muerte. Y el problema con eso de quitarle a la persona y decirle, no, es que tienes un espíritu inmundo, entonces por eso me comporto así, por un espíritu inmundo, entonces ya no me tengo que arrepentir, pues es culpa del espíritu, y entonces a darle vuelo a la hilacha. Y lo que pasa en ese tipo de doctrina errada es que la gente ya no toma responsabilidad. O sea, es una maldición generacional. Es totalmente errado esa doctrina. Y bueno, esa es otra prédica. Vamos a seguir. Y dices, ¿cómo llegamos a eso? Pues ahí está, mira. Oramos para que Dios nos hable y ahí está. Y entonces todos son iguales, ninguno es diferente, todos los hijos reciben lo mismo.
eres mío, eres mío, eres mío, eres mío, consagrado, 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 amado, 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 elegido, 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 elegido. Pero fíjate, el siguiente capítulo, después del 9 en el 10, dos de ellos la riegan. Mismo papá, misma elección, mismo llamado. Y ahí viene esto, hay una elección de Dios donde nos llama y nos consagra y nos aparta, pero hay una responsabilidad del hombre. Y esos no las puedes separar. Es como una vía del tren que los dos rieles simplemente no los puedes juntar, no los puedes separar, van unidos y tienen un mismo destino. Entonces sí hay una responsabilidad de Dios y hay una voluntad una responsabilidad del hombre y hay una voluntad de Dios y ahí van juntas. Si las quieres juntar y reconciliar, el tren choca. No se puede, es un mismo Dios que hace las cosas. Y después de eso, versículo 25, por eso si tienes un hijo así que dices, o sea, ¿qué onda con esto? O sea, ¿qué onda con mi hijo? ¿Quién te enseñó eso? Y bueno, una de las cosas que yo he aprendido es que mucho de lo de mis hijos, o sea, digo, yo veo a mi hijo Alan y digo, híjoles, ese soy yo de chiquito, o sea, no inventes, pobre de mi mamá. O sea, ahora voy con mi mamá y le digo, mamá, qué linda fuiste, o sea, qué tierna, cómo me aguantaste. Y le digo a mi hijo, yo era así, no te conviene ser así, créeme. Y lo tienes que convencer, no te hagas el papá perfecto y que tú eres perfecto. No, dile dónde la regaste, dile en qué fallaste, dile dónde tropezaste. Ahora eso no quiere decir que él no se tropiece, que él la va a regar. Pero entonces nos quita un poco de peso con nuestros hijos, porque fíjate, Dios siendo un padre perfecto, cómo hay hijos de Dios que teniendo ese padre perfecto se rebelan. Entonces, sigue orando por tu hijo y sigue siendo fiel y de pronto Dios te puede sorprender. Sigue todas las mañanas como el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo, el hijo perdido que se va y desparrama su vida y desperdicia su vida. Lo que hacía el padre, dice, para mí mi hijo está muerto, pero todos los días se asomaba a ver si venía. O sea, está muerto. Y sabía, la condición espiritual de mi hijo es que está muerto. Pero todos así estaban. A ver si viene. Pero es tu historia y mi historia, ¿no? Ahí estábamos desperdiciando nuestra vida y para Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero todas las mañanas Él estaba así. Y cuando nos cayó el 20, ahí regresamos y Él sale a buscar lo que estaba perdido y nos besa el cuello y nos viste y nos pone el anillo y mata aparte de eso, muerte, y hace un banquete y una fiesta. No le pregunta nada, o sea, hijo, ¿por qué? O sea, ¿dónde andabas? ¿Qué mal hiciste? Sino fiesta. Es increíble. Ya las pláticas vienen después. No quiere decir que no hables con él. Y yo creo que el padre sí habló con él. Y versículo 25, después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová. Ahora todo eso se está haciendo delante de Jehová, lo está haciendo Moisés como representante, están ellos, está el pueblo, pero todo lo que se estaba haciendo era delante de Jehová, ordenado por Jehová, en un orden de Dios. Esto no se lo sacaron de la manga, y eso es muy importante de entender. Y tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha y tiene todo esto Moisés en las manos y lo puso todo en las manos de Aarón. Entonces imagínate, o sea, ve eso, panes sin levadura, torta sin levadura, hojaldre y la grosura del animal y la espaldilla derecha, todo eso, o sea, manos
todo eso en tus manos. Y Aarón lo tiene y va con, Moisés lo tiene y va con Aarón, y todo eso dice Aarón, extiende las manos, y eso es lo único que tiene que hacer Aarón. De hecho, consagración en esta parte de la Biblia quiere decir manos llenas. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Venimos con manos vacías, sin nada que ofrecerle a Dios, totalmente quebrados, y dice, extiende las manos, y extiendes las manos y Él pone todo en tus manos. Y entonces tus manos, que servían para hacer otras cosas que no eran cosas de Dios, de pronto ya están llenas y son de Dios. Y es parte de la consagración. Y entonces puso todo en manos, todo en manos de Aarón. Aarón no podía decir, oye, como que el hojaldre no. Oye, como que, o sea, no me gusta, o sea, soy vegetariano, no, espaldilla no. Y eso es el cristianismo, todo o nada. No, o sea, no puedes escoger, este estudio estuvo bien bonito, pero o sea, el de la próxima semana pasada estuvo re duro, esto lo arranco y eso no me gusta. O sea, o tomas todo, Dios como es. Su misericordia, pero también su justicia. Siendo un padre bondadoso, pero siendo un padre que disciplina. O tomas todo o tomas nada. Pero ¿sabes qué? Si no tomas todo, te quedas sin nada. Sin Dios no tenemos nada. Sin Dios no somos nada. Tenemos que tomar todo. Deja de negociar con Dios que sí, que no. O todo o nada. Y entonces todo lo pone en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Y entonces ellos están con las manos llenas y es peso, y están cargando peso. Y el evangelio en tu vida tiene que pesar. La vida cristiana es eso, es cargar peso, cargar todo lo que Dios tiene, entenderlo. Y esa es una buena pregunta. La palabra de Dios, el verbo, Jesucristo, el Cordero de Dios, el sacrificio, ¿qué es lo que ellos tienen cargando? Para ti tiene peso eterno de gloria. Puedes ver la majestad o sigue siendo historia, fábula. Y reciben todo y pesa y lo están meciendo, y con eso están diciendo, Señor, recibo todo lo que tienes para mí, pero te estoy dando todo lo mío es tuyo, Señor. Es una relación, es algo de ida y de vuelta, y están meciendo todo eso como ofrenda mecida, fíjate, delante de Jehová. Ellos tenían que entender todo lo que hacemos es de Dios, delante de Dios. Y una buena forma de vivir tu vida es todo lo que hagas, hazlo sabiendo que Dios está delante de ti. Y entonces cuando hagas algo, vas a decir, bueno, esto sí, o sea, está Dios delante de ti. Y eso hace toda la diferencia, piensa en eso. Delante de Dios, y están haciendo eso y todos están viendo eso, manos llenas, peso. Versículo 28, después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellas y las hizo arder en el altar. Entonces después de que están diciendo, Señor, yo soy tuyo y tú eres mío y te tomo, y es un peso de gloria, las ponen en las manos de Moisés como símbolo. Yo recibo todo lo que tiene Dios para mí, yo pongo mi vida por completo ante Dios, y Moisés toma eso, la pone en el altar y arde, ¡fum!, en el altar. Y Dios recibe esa ofrenda de consagración como olor fragante. Y eso es lo que quiere Dios de ti, no religiosidad, sino que digas, yo recibo todo lo que tú eres, Señor, por completo, y yo te doy todo lo que yo soy, y es una relación. Por eso estaban meciendo la ofrenda, es entre tú y yo, es directo, Señor. Y pongo mi vida, entonces ponían todo esto en las manos de Moisés en el altar, y ofrenda encendida de consagración, y es olor fragante. Tu vida es eso, olor fragante ante Dios, cuando haces de Dios tu todo y tú le das tu todo a Dios. Y sabes, si tienes tiempo caminando con el Señor, de pronto vas en tu vida y dices, y te das cuenta, y el Espíritu dice, esto no lo has puesto en el altar. Y estás, es cierto. Y tienes que hacer eso, Señor, ahí está. Olor fragante a Dios.
Todo lo que no pongas ahí es desperdicio. Se puede ver muy hermoso en tu vida, pero si no lo pones en el altar de Dios es desperdicio, no sirve de nada. Dios no lo está recibiendo como una ofrenda. Y dice, en el altar sobre el holocausto eran las consagraciones, fíjate, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Entonces, una vida llena de Jesús es una vida consagrada y es una vida que agrada a Dios. Una vida llena de Jesús es una vida consagrada y es una vida que agrada a Dios. Y eso es lo que está pasando aquí con ellos. Y tomó, versículo 29, tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero de las congregaciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y luego tomó Moisés del aceite de la unción, este aceite especial con un aroma especial, es puro el aceite, representando en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, y de la sangre que estaba sobre el altar, y la roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Entonces son rociados de la sangre del cordero, pero son rociados al mismo tiempo con el Espíritu Santo, con el aceite. Y eso es lo que Dios hace cuando nos salva. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero al mismo momento Dios nos da su Espíritu y nos llena. Y es su Espíritu fresco, una frescura, es algo que empieza a caminar de una manera y a vivir de una manera y a hablar de una manera totalmente diferente. O sea, yo he platicado con gente y es, o sea, Tali, perdón, pero digo muchas groserías, es que soy de Alvarado, dicen así. Pues ya, o sea, ya me está pidiendo perdón y todavía ni habla. Y siempre veo, o sea, digo, está bien, Señor, llénala de tu Espíritu. Porque sé que una persona llena de su Espíritu, llena de Jesús, consagrada a Dios, simplemente lo único que tiene que pasar es tiempo para que hasta cambie su manera de hablar, su manera de decir las cosas, su tacto. ¿No conoce a alguien que simplemente habla y lija, o sea, raspa, y te dice... Y ya, y tú te conectas y ahí te enganchas y dices, así, hay gente que es así. Conozco ese tipo de gente y de pronto Dios dice, ven. Rociados con la sangre, rociados con su Espíritu, sigues caminando. Ya no te raspa, ¿verdad? Y ese es Jesús. Entonces, si tienes ese problema en tu vida que te han dicho, oye, es que tú como cuando hablas raspas, ok, ni le eches ganas, no puedes, ya lo intentaste. Acércate a Dios y conságrate a Él y espera. La Biblia dice que hasta Él hermosea tu rostro. Entonces no necesitas cremas y te vas a dar cuenta. O sea, Él cambia todo en tu vida. Él es increíble. O sea, echa mano de todo Jesús, todo, toma todo. Y ahí vienen sus promesas, viene su amor, viene su gracia, viene su perdón, todo, echa mano de todo. Pero ¿qué crees? En medio de todo eso vienen pruebas, sus pruebas. Y hay gente que, ok, echo mano de todo. Su amor, sus promesas, su palabra. Qué bonitos versículos, qué bonito estudio, qué bonita música. Pero las pruebas no, Señor. Esas en el altar luego. Que ardan sin mí. Y no se puede. Las pruebas y el sufrimiento es una materia que en el cristianismo no se puede exentar. Si no ve la vida de Jesús. Y hay gente que por eso dice, no, pues no, gracias, como estaba mejor. Y digo, bueno, aquí te esperamos en unos meses. Síguele. Vamos a tener benditas y suero y ya te sentamos y te damos tus cachetadas, te inyectamos tu suero, ya estás. Y digo, ¿para qué te fuiste? Te hubieras quedado. Pero a veces Dios nos permite irnos y vivir sin Él para que veamos qué miserables somos.
Yo por eso, cuando alguien se va de la iglesia, o sea, y me ha pasado, y posiblemente te ha pasado a ti, una amiga se va, o un amigo, o alguien, hasta un ministro, un pastor, alguien que servía, alguien que estaba muy comprendido, algo pasa en su vida y se va, y estás, ¡ay, se fue! ¿Y qué? Porque se fue, nos abandonó, y he aprendido eso durante mi ministerio. Está bien, Señor, si se fue, está bien. Yo no puedo ir con él, no lo puedo ir a buscar, pero tú prometiste que tú vas a buscar al perdido. Y te pido, Señor, que se sienta tan miserable sin ti, tan miserable, que regrese a ti pronto. Y Dios en medio de eso está. Algunos se tardan más. A veces ya dices, ya ni me acordaba de él y vino el domingo. Pero ¿sabes qué? Él nunca se olvida. Él nunca se olvida. Y nunca va a dejar en paz a un hijo que se va. Nunca lo va a dejar en paz. O sea, nunca va a dejar que tenga paz. Siempre va a estar con algo. O sea, me hace falta algo. Sé que tengo algo. Necesito la palabra, necesito alabar, necesito mis hermanos. O sea, son bien raros los cristianos, pero necesito estar con ellos. Y de pronto te das cuenta, bueno, yo soy también bien raro. Ya estás. Y dices, o sea, ¿dónde voy? ¿Qué haría? Y eso es lo que está pasando con ellos. Y me encanta esta parte. Mira lo que dice aquí. Y el aceite de la acción, la sangre que está sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, pónganse a cocinar. Parte de la consagración era: pongan una olla, hiervan la comida, y Dios con eso está diciendo: los voy a invitar a comer. Y fíjate, una comida es algo personal, o sea, tú tienes tu plato, es tu comida y solamente tú la puedes llevar a la boca, y comida lo haces interno, nadie puede comer por ti, tú lo haces por ti. Y la comida, una de las cosas que hace es, dices, engorda, no, fortalece. Engorda si te pasas, si comes de mucho. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Es algo personal, es algo interno. Jesús empieza a obrar por nosotros interno y nos fortalece. Y tú y yo necesitamos eso. Y eso es lo que está pasando aquí. Jesús nos invita siempre a su mesa. Y Jesús en un estudio bíblico así está diciendo: come. O sea, come. Necesitas ser fortalecido, es personal, es interno, y te quiero fortalecer. Y Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y en Jesús encontramos descanso, en Jesús encontramos fortaleza. Pero es algo personal, es algo interno, es algo entre tú y Él. Y eso es lo que está pasando aquí. Hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla ahí, con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Entonces sí, tenían que hacer toda esta parte de ministerio, pero tenía que haber un momento de fortaleza. Tenía que haber un momento de, tienes que comer tú para poder servir a los demás. Y hay gente en el cristianismo que quieren servir y nunca se alimentan. Y eso yo he visto, te lleva al fracaso. Quieres dar y repartir y nunca te alimentas y no puedes. Tienes que estar bien tú para poder alimentar a los demás. Tienes que llenarte tú de la palabra para dar la palabra a los demás. Posiblemente lo puedas hacer unos meses, pero al final el tiempo es el mejor juez. Si terminas cansado es que no te estabas fortaleciendo en el Señor. No lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo en tu carne. ¿Sabías que puedes vivir un cristianismo carnal en tu fuerza? O puedes vivir un cristianismo espiritual en el Espíritu, en Jesús. Y lo que empieza el Espíritu lo mantiene. Lo que empiezas tú en tu carne, echándole ganas todo, tu carne lo tiene que mantener y es muy cansado. Es muy cansado. Por eso tienes que agarrar todo, tu matrimonio, tu trabajo, tus proyectos. Decir: Señor, o sea, esto es entre tú y yo, y todo va al asador y
y haz con ello lo que tú quieras. Una vida no en el Espíritu es la vida más miserable y más cansada. Y si tienes éxito, peor. Una vida con éxito sin el Espíritu y sin el Señor es la peor vida. Porque entonces te piensas que vas bien. Y una vida separada de Jesús es lo más miserable, con éxito, sin éxito, como lo quieras ver. Y mira lo que dice versículo 32, y lo que sobre de la carne, me encanta porque con Dios siempre te va a alimentar, siempre te va a fortalecer y siempre tiene de sobra. Él tiene, o sea, si quisieras más, te podría fortalecer más. Siempre con Dios sobra, su palabra es suficiente, su alimento es suficiente, su espíritu es suficiente, su iglesia es suficiente, por más no profesional que sea, por más chafa, por más lo que quieras, siempre es suficiente. Lo que Él tiene para nosotros, su provisión es suficiente. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemarás al fuego. Dios no quería que nada guardaran durante estos días de consagración, que era comida fresca, y tenían que confiar en que el día siguiente Dios iba a proveer algo nuevo, algo fresco para fortalecerles. Y versículo 33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldráis en 7 días. Entonces no podrían, o sea, imagínate los hijos de Aarón. O sea, no, pues mira, ¿a qué estamos? No, pues yo nada más puedo 3 días. ¿Conoces un cristiano así de que no, mi agenda está yo nada más puedo con Dios 3 días? Y ahí están negociando con Dios. Y yo digo, ay, alguien va a perder. Y no saldréis 7 días. O sea, es un encerrón con Dios 7 días. Tenían que dejar todos 7 días. Era como un retiro espiritual para ellos. Y 7 días tenían que hacer lo mismo. Y 7 días tenían que ser lavados, 7 días tenían que hervir la carne, 7 días tenían que comer y fortalecerte. Estaban viendo cómo Moisés hacía todo. 7 días sin parar, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Y acuérdate, 7 días en la Biblia es completa consagración. Sí, completa consagración. No es yo nada más 2 días, yo 4, yo 5. Bueno, yo 6.9, casi 7, pero es completa consagración. Y eso es lo que Dios le está ordenando, y nos ha ordenado a nosotros completa consagración. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. La palabra expiación es, Él los cubre, Él los perdona. Versículo 35, a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaráis día y noche por 7 días. O sea, no podías decir, bueno, no, yo nada más en el día, en la noche me voy a mi casa. Y Aarón tenía esposa, pero era un tiempo especial para apartarse y consagrarse delante de Dios. Era muy importante por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis. Fíjate, para que no mueras. Y tienes que saber esto: cuando Dios te llama y te quiere para Él por completo y te quiere consagrar, si tú no tomas su llamado y no te consagras, el fruto es muerte espiritual. Entonces, si Dios te ha llamado y te está diciendo, ven, te quiero lavar, te quiero perdonar, te quiero expiar, te quiero derramar mi espíritu, te quiero rociar con la sangre de Jesús, te quiero llenar las manos, quiero tener esa relación personal y quiero fortalecerte, quiero que lo hagas interno, quiero que sea algo espiritual y quiero que sea completo. Y tú dices, no, es muerte espiritual. Y Dios lo pone muy claro, y ahí está, te lo dejo de tarea, llévatelo. No lo puedes arrancar de la Biblia. Ahí está, para que no muráis. Era en serio. Y el llamado de Dios en tu vida es en serio. Y lo que hagas con Él es serio. Es muy importante. Cambia tu vida por completo. Porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés.
Y en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Ahora chécate, por 7 días lo hizo Moisés, Aarón no hizo nada y sus hijos, y en el octavo día Dios está diciendo: Aarón, vas. Y él empieza a hacer todo el trabajo de sumo sacerdote. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Fíjate qué promesa. Hagan esto y Dios se va a manifestar, Dios se va a aparecer a ustedes, van a ver su gloria. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Entonces la gente obedece, lleva lo que tiene que llevar, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. ¿Te imaginas qué nervios Aarón es? Lo primero que va a hacer, no ha hecho nada hasta este momento, y de pronto está toda la congregación y Dios dice: si hacen esto y lo hacen bien, van a ver mi gloria, me voy a manifestar. Y, o sea, y Aarón: ¿y si lo hago mal? O sea, aparte de que todo el mundo se va a dar cuenta, pero chécate. Olvídate de todo el mundo. Estás delante de Dios cuando haces cosas. Cuando haces ministerio, cuando estás con tus hijos, cuando planchas camisas, cuando lavas ropa. Estás delante de Dios. Y por eso Pablo dice: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Entonces cuando tu esposo te dice, y llega: mi amor, es que mañana me voy de viaje, ¿me puedes doblar estas camisas? Y ahí estás, o sea, ya llevo todo el día trabajando. Y ahí estás con tu rollo. ¿O no? Digo, o sea, lleva 20 años conmigo y no sabe doblar sus camisas. Y ahí, o sea, ok, y acuérdate de eso, acuérdate. Tu oído está consagrado, acuérdate. Todo lo que haces, hazlo para el Señor. No lo hagas para tu esposo, hazlo para el Señor. O sea, si el Señor llega a tu casa y te dice: oye, ¿me puedes doblar estas camisas? Y tú: ay, sí, Señor, ya estás, o sea, perfectas y así. Y a ver, ¿en qué maleta? ¿Y dónde va a caber? Y ahí estás, o sea, tan servicial. ¿Cómo sería tu matrimonio si empiezas a hacer eso así? O con tus hijos, con tu trabajo, con tus clientes. ¿Cómo sería? Y Aarón está ahí, o sea, su corazón palpitando. Su primer día de ministerio. Y sabe, esto es en serio. Estoy representando a Dios. Y tú y yo, cristianos del Nuevo Testamento, somos embajadores de Dios, somos representantes de Dios en la tierra. Y mira lo que dice versículo 6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Este versículo es tremendo. Hagan lo que Dios dice y la gloria de Jehová se les aparecerá. Obedece y la gloria de Dios se aparecerá. Yo tengo marcado este versículo en mi Biblia, 2 de mayo 2014, antes de arrancar Semilla Veracruz, antes de empezar. Y Dios me dijo eso: obedéceme. Escúchame y verás. Pero nada más ponte a pensar en esto. ¿Cuántas cosas por no obedecer a Dios hemos dejado de ver la gloria de Dios en nuestra vida? Porque la has visto. Si eres creyente, has visto su gloria. Pero cuántas cosas, en cuántos detalles, en cuántas cosas pequeñas hemos dejado de ver su gloria por no obedecerle. Y Dios dice: obedéceme y verás mi gloria. Y he visto jóvenes que dicen: ya, voy a vivir en pureza. O sea, me voy a centrar en el Señor, voy a servirle, y obedecen la voz de Dios y ven su gloria. Cosas increíbles empiezan a pasar. ¿Por qué no empiezas a hacer eso en tu vida? Y yo lo tengo subrayado: haz lo que dice Dios y la gloria de Jehová se aparecerá. Tú necesitas esto en tu vida, más de la gloria de Dios en tu vida. Porque sabes que eso transformó a Pedro y transformó a Juan y transformó al Jacobo en el monte de transfiguración. Cuando vieron su gloria, si tú ves la gloria de Dios, no puedes quedar igual. No puedes quedar nunca igual. Y eso es lo que te empieza a transformar, ver la gloria de Dios.